El Club León tiene una política de fichajes que consiste en ir atrapando oportunidades de mercado, jugadores que no tengan contrato y aprovechar también uno que otro fichaje que no haya salido bien para el grupo Pachuca, ya sea tanto en sus divisiones en otros países o en la ciudad de La Bella Airosa o en la segunda división mexicana. Y de vez en cuando hacer una apuesta fuerte a nivel económico que no necesariamente tiene que ser solamente pagar un traspaso alto, sino también la ficha del jugador, en las que podemos mencionar a Mauro Boselli, a Maximiliano Morales o recientemente lo que fue el fichaje de Joel Campbell. Puede salir bien, puede salir mal, como en el caso del Frasquito o de Alex Mejía, pero les ha funcionado hasta ahora. Y se hizo el esfuerzo incluso con el mencionado Joel Campbell, porque no solamente las arcas del club se empezaron a vaciar destinándose a lo que va a ser el proyecto del nuevo estadio, sino también por la situación de la actual pandemia. Entonces, de estos fichajes, el último que entra es el de Santiago Colombato, que si bien es cierto que llega de Europa, no es específicamente una apuesta muy fuerte económicamente, es un préstamo de 6 meses y allí es donde empiezan las comparaciones con lo que fue el fichaje de Emanuel Cecchini, el argentino que llegó procedente del Málaga también en una sesión de 6 meses, también en enero y que salió pues pésimo. De hecho, la carrera de Cecchini ha salido mal después de su salida de Banfield para cualquiera. Se hablaba de que lo seguían los grandes equipos de Italia, se lo termina llevando el Málaga con una fuerte inversión de más de 4 millones de euros y termina siendo pues la gran decepción de la cantera del taladro argentino. El problema con Emanuel Cecchini, tanto su llegada al Málaga como su llegada al Club León, es que se le encasilló o se le trajo como un tipo de jugador que no es. Se le ficha, repito, en España y después aquí en México, para hacer un contención, un mediocentro posicional. Hablamos del vórtice del equipo, esa posición centrada, cercana a los centrales, que puede asumir el primer pase, pero también quizá nuestro fútbol con mayor importancia ser el destructor del equipo, cuando en realidad se trataba de un interior, un jugador que se movía por un pasillo interior, ni muy en la banda, ni muy en el centro, con recuperación sí, pero sobre todo y su principal virtud para mí era esa capacidad de asociarse y después pisar el área y rematar a gol. Moviéndose por ese pasillo, aportando en la recuperación y también en la ofensiva era donde funcionaba mejor. Y darle los galones de asumir la organización del equipo, pues no era para él, no era para él. Después también se quedó muy corto, quién sabe si por una cuestión de cabeza, y ese es el problema con Emanuel Cecchini. Y ahí tenemos que diferenciarlo de Santiago Colombato, porque el argentino ex seleccionado de sub-20, con su país obviamente, y que ha pasado por algunos clubes de Italia, y recientemente estaba en la primera división de la liga belga, es un jugador que sí está hecho para el vórtice del equipo, para hacer el contención, que basa su característica de recuperación en meter el cuerpo, estar muy atento a algún balón suelto y después asumir el primer pase, ya sea con balones largos, encontrando al compañero más cercano mejor ubicado y también con una que otra conducción. Y lo que se ha dicho sobre este jugador, que obviamente no es muy conocido, es que se parece a Gago en sus primeros tiempos. Fernando Gago fue un jugador que irrumpió con el pie derecho en el fútbol mundial, se veía como la joya de Boca Juniors, el hoy entrenador de Aldo Civi de Argentina, y se lo termina llevando al Real Madrid. Y entre esa barulla de lo que se hablaba de él y en mi opinión justamente, hay un artículo de un periodista español, Santiago Segurola, donde lo alcanzó a ver el problema de Fernando. Lo llamaba el nuevo Guardiola y básicamente venía a decir que iba a depender del el juego del equipo, a retroalimentarse el juego de Gago con el juego del equipo para que pudiera rendir o no a un nivel alto. Que él lo llamaba el nuevo Guardiola, eh, en ese aspecto en el de que si tu equipo tiene un plan de juego de posesión, de respeto al mediocentro en su juego con balón, de tenerlo más como una brújula que como un ancla defensiva, pues te iba a funcionar y si no, pues no iba a ser. Después aparecieron los defectos de Fernando Gago, que era pues un juego de pies lento, también para las recepciones, pese a su gran visión y calidad en el pase, eso le lastró, le llevó del Real Madrid a la Roma, después al Valencia, si no mal recuerdo, y finalmente a regresar a la Argentina. Y finalmente las lesiones fueron los clavos que terminaron de sellar su ataúd.
lesiones que no lo respetaron, pero a pesar de las cuales y de estar jugando en un fútbol de menos nivel que el europeo, pues incluso estuvo muy relacionado con la selección. Y aquí quisiera hacer una diferencia entre si, si se parece más Colombato a Gago o algún otro jugador, y es que para mí se parece más a Vanega. Ya hemos dejado en claro que Colombato en principio no es el nuevo Cecchini, por diferencia de juego, también por lo que le puede aportar al Club León y por la diferencia de entender la posición como centrocampista. Pero es que a mí me parece que se parece más a Ever Banega, aquel centrocampista que hizo sus mejores años sin lugar a dudas en el Sevilla, que también estuvo a punto de hacer un Gago regresando a Argentina, a Newell's Old Boys, y después retomando el nivel en Sevilla tras haber pasado por el Valencia. Y es que la diferencia fundamental para mí es que a la hora de recibir la pelota, si Vanega puede crearse su propio espacio, pese a estar en una zona muy comprometida como es la base de la jugada, y Gago no. Es cierto que Gago en su juventud tiraba por ahí uno que otro cañito espectacular, pero Vanega puede pisar la pelota, regatear, sacarse un hombre, sacarse dos incluso, y a partir de ahí tener espacio hacia adelante para hacer a su equipo jugar. Y eso no es sencillo. Santiago Colombato también pisa la pelota, la jala, mete por ahí una croqueta, esa jugada que Iniesta hacía mucho de con el pie derecho pasársela a la izquierda y en vez de controlar con la izquierda hacer un control, bueno, sí, controlando en la izquierda, pero no para dejar la pelota inmóvil, sino para hacer un control orientado y a partir de ahí conducir. Y con eso se crea un espacio el que después le permite levantar la cabeza y ser muy vertical, con pases hacia el hombre en el otro extremo, que es donde no es su pase perfecto. Usualmente suele llegar al receptor, pero son pases que si bien van bien orientados y con la suficiente fuerza, le falta todavía. Le falta un poco apuntar mejor si la pelota tiene que ir al hombre o al espacio. Sí son difíciles de defender para la saga rival, pero ahí tiene mucha margen de mejora. Y donde sí es un jugador, pues, donde se activa mejor es si se sitúa en tres cuartos, si logra recibir ahí con tiempo, tiene una capacidad para centrar muy buena, pero también para filtrar balones. De hecho, el Club León no cuenta en la plantilla con un jugador que pueda hacer un pase filtrado, vertical, raso, de más de 10 metros. Esos pases que se ven mucho en Europa, que el jugador está orientado hacia la banda y saca un latigazo rápido hacia el delantero o hacia el espacio, atravesando dos líneas, incluso las tres, si así las plantea el cuadro rival, y dejando al atacante con mucha ventaja, saltándose todo el proceso de creación, aunque bueno, o sea, propiamente es un jugador creativo el que lo hace, y eso si llega a funcionar, si Santiago logra demostrar ese fútbol al nivel de la Liga MX, pues entonces va a terminar por liberar totalmente a Luis Montes y podemos aprovecharlo al Chapito lejos de la zona del doble 5, con lo cual va a tener un menor recorrido físico, se va a poder enfocar más en el último tercio de ataque y va a poder aportar más como un mediapunta que como un medio centro, como un Pirlo, por así decirlo. O sea, sería más, el Montes tendrá la libertad de ser Riquelme y no la obligación de ser Andrea Pirlo. Aquí el único problema es que León tiene un juego muy, muy posesivo, muy que sí, no deja de lado la verticalidad, pero no es tan dado al contragolpe. Y habrá que ver si Ambriz intenta cambiarle el chip o si lo amolda al juego y trata de que esa verticalidad que tiene Santiago Colombato en su fútbol, en su alma deportiva, pues sea más un recurso que una manera de entender el fútbol. Sería todo por ahora. Estos videos, pues te agradezco mucho si llegó al final. Me gustaría saber qué les parece. La idea es más, pues, platicar temas que a veces por tiempo no se pueden escribir y dejarlos en audios para todos. Voy a dejar en la descripción el link de un análisis escrito más detallado sobre Santiago Colombato y es todo. Nos vemos pronto. Hasta luego.